Es la hora para Inteligencia Colectiva. Esta noche, 30 de julio, estarán conversando con la periodista Marcelina Samaniego, dos líderes sindicales y del movimiento social. La joven Sasha Caraballo, de el sindicato Cielas, y Saúl Méndez, del Suntrax. Adelante. Vamos a comenzar el programa de hoy, Inteligencia Colectiva, un poco para que ustedes conozcan las intenciones de este espacio que comenzó a transmitirse por Facebook Live y Zoom desde el 3 de julio pasado. Escasamente tenemos unas 4 semanas de estar transmitiendo por Facebook Live y principalmente por esta red de Zoom. Esta noche tenemos como invitadas a dos dirigentes sindicales de Panamá. Porque Panamá vive una coyuntura tremendamente que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, con una situación de poco más de 300.000 contratos de trabajo suspendidos a raíz del estado de emergencia nacional decretado por el gobierno. El gobierno desde hace 5 o 6 meses está legislando, está gobernando a través de decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales, y ahora con todo esto de la pandemia del COVID, con los altos índices de contagios y de muertes, los trabajos han sido suspendidos, las empresas han cerrado y se abocaron a parte de dejar de paralizar sus labores y de suspender los contratos de trabajo. Mandaron a la casa a miles de trabajadores sin ningún real, que han tenido que sobrevivir con un bono en principio de 80 balboas, ahora de 100. Aquí la canasta básica familiar está demasiado de alta. La gente no puede sobrevivir con esa situación. Los empleadores en ningún momento han dicho nosotros también vamos a cargar o a apoyar la situación económica del país. Ha sido todo lo contrario. El gobierno les ha dado millones de dólares para que sus actividades vuelvan a reactivarse, pero al pueblo panameño, al pueblo trabajador, a la mujer trabajadora, nada. Entonces, a partir de todas estas resoluciones, decretos ministeriales, aparece un anteproyecto de ley que ellos muy hábilmente presentan el 13 de julio, la ministra de Trabajo, a la Asamblea Nacional, y ese anteproyecto ellos dicen en la exposición de motivos que es parte de la discusión en la mesa tripartita, donde están los empleadores, donde están el gobierno, donde están las centrales sindicales y las confederaciones. Resulta que 2 meses estuvieron sesionando en distintas comisiones de trabajo porque estaban viendo los aspectos económicos, los aspectos laborales y los aspectos jurídicos, para ver cómo se iba a manejar el tema de las relaciones de trabajo y la economía, sobre todo. Al gobierno y a los patronos siempre les importó más el tema de la reactivación económica, que viene de la mano de la ganancia, el negocio en medio de la pandemia. Aquí en Panamá solamente
tiene que ver este tema. Y la salud queda postergada en un segundo o tercer lugar junto con la situación del pueblo. Por eso que esta noche tenemos de invitado a dos dirigentes sindicales, una del sindicato de la industria de la aviación y actividades similares, CIELAS, la compañera Sacha Caraballo, y al secretario general del sector de la construcción del sindicato Suntrax, Saúl Méndez. He explicado un poquito cuál es la motivación que ellos presentan en este anteproyecto, que ahora es proyecto 354 y que se está discutiendo en la Asamblea y que esta noche, ya hace algunas horas atrás, este proyecto fue aprobado en segundo debate. Para que sea ley de la República, este proyecto debe pasar al tercer debate. Y al parecer ellos no les ha importado para nada las distintas movilizaciones que los trabajadores y que las fuerzas sociales están realizando en el país. Una de las cosas que quiero preguntar a ambos, a Sacha y a Saúl, es cómo fue el comportamiento del gobierno y los patronos y también de las centrales sindicales en estos 2 meses de discusión en esa mesa tripartita. Cualquiera de los dos puede iniciar, Sacha la o compañera Sacha, Saúl. le doy a la compañera Sacha el honor. El micrófono, por favor. Por favor. El micrófono. Bueno, le reitero las buenas noches a los compañeros. Tienen que abrir el micrófono. Ya está abierto, ¿no se escucha? Sí. Sí se escucha, ¿Sacha? sí se escucha. Adelante, Sacha, te escuchamos. La señora Marcelina al parecer no escucha. No se le escucha, Bueno. Sacha. Espérese. Le escuchamos, compañera Sacha, adelante. Puede ser que yo esté... Ahora sí. Bueno, el gobierno... Ahora sí escucha. ¿Sacha? Yo la escucho a usted. ¿Usted me escucha? Aux input mode. ¿Se Ok. escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, el gobierno se ha comportado poco importa en estos 2 meses. El gobierno solamente le interesa lo que los empresarios quieren. Esos son a los únicos que ellos escuchan, a lo único que les importa el bienestar de ellos y la economía de ellos. A ellos no les interesa la economía del pueblo panameño, ni de nosotros los trabajadores, que día a día damos un granito de arena para que el país continúe creciendo, pero lastimosamente el gobierno solamente quiere eso de nosotros, que nosotros aportemos y no nos da nada a cambio de todo lo que nosotros le hemos dado por tantos años a las empresas y al Estado. Así es. ¿Cuál ha sido la percepción que tuvo CONUSI o las organizaciones partes de CONUSI en la mesa tripartita? Bueno, la organización... Señor Saúl, ¿va a hablar? Le cedo la palabra. Sí. No se le escucha. Gracias. Ahora sí, es que... Quiero darle las gracias a este espacio de inteligencia colectiva, a Damaris, sin duda a Galia, a ti, Sacha, por compartir tribuna y a todas las compañeras y compañeros conectados en esta plataforma y a los que nos van a ver posteriormente, ¿no?, en redes. La pregunta que hace Marcelina, la primera y la segunda, son abarcadoras en función, primero, de que el gobierno convocó un diálogo en la que, entre otras cosas, los títulos rimbombantes era defender los puestos de trabajo, salvar la economía
y atender los temas relacionados a la salud de los trabajadores. Este diálogo fue convocado 8 organizaciones laborales, 8 organizaciones patronales y el propio Ministerio del Trabajo, que a través de resolución lo nombró. Estaba el rector de UDELAS, doctor Bosco, como facilitador. La verdad que fue un diálogo tropezado, producto de que en Panamá se ha hablado mucho de diálogo. Estos diálogos son manoseados, nosotros le hemos llamado en algunos momentos diálogo de yo con yo, porque en realidad participan en ellos quien a todos le dicen sí, por un lado, en representación, entre comillas, de los trabajadores panameños, y por otro lado, quienes ejerciendo gobierno y representando los intereses patronal y la propia patronal, entonces se aprovechan de los mismos. Allí CONUSI presentó una propuesta de carácter integral. Primero hizo un diagnóstico del país que vivimos, un país desigual, un país en el que más de 400.000 personas padecen de hambre antes del COVID. Con el COVID podemos estar hablando de millones de seres humanos, hombres, mujeres, niños y adultos mayores, que están padeciendo hambre por una política equivocada pública del gobierno. Y además de eso, un Panamá tan desigual en el que los salarios son bajos, la precariedad laboral, el 45% de la población económicamente activa en informalidad. Esta desigualdad implica un sistema de salud y de educación público quebrado, un sistema de salud, de transporte en igual condición, colectivo. Al 20% de la población no le llega, por ejemplo, el suministro del agua potable. En el caso de los pobladores indígenas, el 95% están en extrema pobreza. Ese es el Panamá antes del COVID. El Panamá en medio del COVID, entonces es otro problema. Hay una serie de entramados de carácter jurídico que el Ejecutivo asumió una vez declaró el estado de emergencia nacional, y a partir de ahí empezó a legislar a través de decretos y resoluciones ministeriales. Uno de estos decretos muy lesivos, el decreto 81, que como decía Sacha, atinadamente mandó a cientos de miles de trabajadores, hombres y mujeres, a sus casas sin un centavo, sin un real para la subsistencia. Adicionalmente a ello, este decreto estableció como procedimiento lo ya contemplado en el Código de Trabajo, en el artículo 199, 200, 201, 202 y 203, que debió haberse dado traslado a los sindicatos. Los sindicatos debieron haberse opuesto o argumentado y debió haber una audiencia pública. Nada de esto ocurrió. El Ministerio del Trabajo prefirió agregar un artículo a ese decreto que hablaba de silencio administrativo. En 3 días no respondían y se entendían los contratos suspendidos. Aquí se violan garantías fundamentales, el derecho a la defensa, por ejemplo, y luego entonces una serie de decretos que han ido agravando la situación. El decreto 96, que modificó de alguna manera el 81, que decía que los trabajadores se iban a incorporar nuevamente a su puesto de trabajo, una vez se levantara esta situación. El decreto 96 habló de gradualidad, de posibilidad de bajar la jornada de trabajo y de despido. Y el 101, más recientemente promulgado por el Ejecutivo, habla de la rebaja de la jornada de trabajo y por ende de la rebaja de los salarios, lo cual viola 2 preceptos constitucionales muy importantes. El primero, el derecho al trabajo, que es un deber y una obligación del individuo, y deben haber políticas públicas que garanticen pleno empleo. Y el otro, que tiene que ver claramente con el salario, que es otra disposición constitucional que dice no puede bajarse. Y entonces a esto sumamos el proyecto de ley 354, que es con el número que se le conoce, en el que se pretende prolongar la jornada de trabajo, la suspensión temporal de los contratos de trabajo de 4 meses que ya pasaron a 5 más adicional, es decir, 9 meses, que desconoce el fuero maternal, algo muy grave, que adicionalmente baja los recargos de las horas extra, permite el despido de los trabajadores, por ejemplo, que son parte de las materias que recogió. En el diálogo, estos instrumentos planteados en ley no fueron avalados. Y lo que se planteó en el decreto 101 tampoco fue avalado, porque debemos recordar que en ese diálogo las propuestas que hicimos desde CONUSI implicaban, por ejemplo, que a la cuarentena el Estado debió haberle garantizado, o el gobierno,
a cada trabajador con contrato suspendido 500 balboas. Y adicionalmente a los cuentapropistas, es decir, a esa población económicamente activa, que son más de 700.000 personas, 500 balboas como una renta mínima, igual que a las familias vulnerables. Propusimos allí también que se aprobara una ley que no permitiera los despidos de los trabajadores. Propusimos que se aprobara una ley que grabara un impuesto a la fortuna en este país, porque en este país las fortunas no pagan impuestos. Propusimos adicionalmente a ellos, en materia de las medidas de bioseguridad que no estaban en discusión, había que cumplirlas. Ahí había un mecanismo que querían flexibilizar y así se aprobó de que las empresas tienen 2 meses para readecuarse, jugando con la vida de los trabajadores y trabajadoras y jugando con la vida de los clientes también, que van a determinadas empresas a demandar servicios. Otro elemento que propusimos en la mesa, que creo que es importante destacar, era el hecho de que si se reducía la jornada de trabajo, entonces no se redujese el ingreso del trabajador, que debiera haber una combinación entre el Estado y la empresa para apoyar a ese trabajador con un subsidio que le garantizara el 100% del ingreso que tenía con anterioridad. Ninguna de estas propuestas fue escuchada. A 3 días de terminar el diálogo con UCI, frente a la pretensión patronal y la conducta del Ministerio de Trabajo de querer aprobar que la crisis se cargara única y exclusivamente en las espaldas de los trabajadores, decidió salir de la mesa. En realidad, de las 8 organizaciones sindicales, 3 salieron de la mesa, cada uno con una argumentación similar, y quedaron 5. Hasta 3 días antes que terminara era imposible llegar a ningún acuerdo. Mágicamente, 3 días después, se llegaron a algunos acuerdos que vendieron como el gran consenso, que permitió que Cortizo fuera a una reunión virtual de la OIT a hablar de un gran diálogo nacional, de que nos entendemos, que el único país, etc. Pero en realidad, esos acuerdos, ninguno beneficia a los trabajadores. Por el contrario, de esos acuerdos salió el decreto 101, que permite rebajar la jornada de trabajo a la mitad y consecuentemente bajar los salarios. Y eso obviamente no es una salida a los problemas como plantea. Y otro de los acuerdos que salió de allí es hacer una modificación a la ley que se le conoce popularmente como Vale Panamá, y esto es muy grave, que el salario de quienes están trabajando pueda ser sustituido hasta el 75% con Vale Panamá. Primero, Vale Panamá no es obligatorio. Segundo, Vale Panamá no puede sustituir el salario. El salario es un concepto en el que incluso está tutelado por la Constitución Política de la República, los convenios internacionales. Es más, los convenios de derechos humanos, revise el artículo, por ejemplo, 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Habla de salario y de salario que debe ser equitativo con el trabajo y que alcance satisfacción humana. Y adicionalmente a esto, es importante decirlo, este mecanismo que utilizan no genera vacaciones, no genera 13º mes, no genera cuota del seguro social. Usted se puede imaginar el 75% de su salario a disposición del empleador. Y como si fuera poco, Vale Panamá, lo que el empresario le entrega al trabajador en concepto de vale, puede exonerarlo del pago de impuestos. Al final quiere decir que la empresa privada ni siquiera los salarios va a pagarle a los trabajadores. Es decir, se los va a cargar el Estado con los impuestos que pagamos los asalariados ahora sí y que paga el pueblo en los impuestos de servicio. O sea, aquí hay una verdadera aberración por el costado que se quiera analizar, que está en contra de los trabajadores, del pueblo panameño, y es una filosofía sencilla. Yo la he resumido así. Es robarle al pobre para darle al rico. En eso se basa lo que está ocurriendo, lo que pasó en el diálogo y todo el entramado jurídico que hay. Disculpa y le cedo la palabra a usted. Exactamente, Saúl. La cuestión es que la contradicción más grande de este anteproyecto o proyecto 354 es que establece, dice, medidas temporales de protección al empleo en las empresas afectadas por la COVID-19 y dicta otras disposiciones.
Es interesante porque dice que habla de la temporalidad que se legisla en este momento por la pandemia, pero resulta que por ningún lado de este proyecto aparece cómo esas medidas van a proteger al empleo o al trabajador, porque en realidad la reducción de jornada laboral, la reducción de salario y la desprotección a la licencia de maternidad o al fuero de maternidad de las mujeres embarazadas se extiende no solamente a la mujer embarazada, sino a la mujer lactante, al bebé lactante. O sea, es dramática la situación como está planteada en este proyecto que realmente, y con razón, usted dice que es para robarle a los trabajadores, porque aquí no hay ningún aporte que hagan los patronos a la situación de emergencia nacional que estamos viviendo hace casi 6 meses. Y más al contrario, el gobierno ha dado millones de dólares para salvar las empresas. Ellos ahora todos se han manifestado en estado de quiebra, aparentemente por la forma en cómo han puesto en este proyecto cómo van a pagar los salarios, incluso las indemnizaciones por terminación de relación laboral. O sea, es una cosa terrible. Y realmente tiene un aliado, desgraciadamente un aliado, aliados en la Asamblea Nacional, que esta noche han aprobado este proyecto en segundo debate. Sacha, ustedes son un sindicato de industria que tienen convención colectiva con una de las empresas más importantes de la aviación en Panamá, Copa Airlines. Esta empresa mandó también a la casa a cientos de trabajadores, no solamente aquí en Panamá, sino en otros países. ¿Cómo respondió Ciela o cómo está respondiendo Ciela frente a todo este proyecto e incluso que les ha afectado también a ustedes con la suspensión de contratos de Copa Airlines, por ejemplo, de DHL, que es una empresa transnacional, y otras empresas donde ustedes tienen afiliados en el sindicato? Bueno, la empresa que tiene el sindicato más grande es la de Copa. Y hasta el momento, bueno, así como usted acaba de decir, todos estamos en suspensión de contrato, la empresa se niega a sentarse a negociar con el sindicato, ellos tienen su posición y el sindicato tiene la de ellos y ellos no se han sentado a dialogar, a ver cómo vamos a quedar, a ver, incluso ellos, antes de que llegara el proyecto de la jornada de 4 horas o de media jornada, ya ellos lo planteaban, ¿no? De que no iban a reducir las horas, de que eso era lo más conveniente para no tener ese despido, pero ya ellos tenían en plan eso de la reducción de jornada. Ahora el gobierno salió con eso, aparentemente, al parecer, esa es una mancuerna que tiene el gobierno con el que ya todos sabemos, el señor Stanley Mota, a que quedemos los trabajadores sirviéndoles del todo a ellos. Y con las otras empresas han tenido sus diálogos, hasta cierto punto se ha llegado hasta un nivel de acuerdo, pero con Copa es algo imposible. Y el señor Stanley Mota es el dueño de, uno de los dueños de esta empresa. Exacto. Es un holding corporativo, no solamente a nivel de Panamá, sino de Centroamérica. Él aparece en las listas de Forbes como uno de los millonarios más importantes en el área, no solamente de Centroamérica, sino en América Latina. Realmente los empleadores se han propuesto a capa y espada que se apruebe este proyecto en la Asamblea Legislativa, y la verdad, hoy usted, Saúl, estaba en la Asamblea Nacional ejerciendo el derecho de argumentar por qué
el movimiento sindical y por qué CONUSI rechaza este anteproyecto y fue interrumpido abruptamente por uno de los diputados de la provincia de Colón, de dudosa reputación, también de dudoso vencedor en las elecciones del 2019, que todos sabemos que fueron elecciones con un alto porcentaje de clientelismo electoral. Entonces, este señor hasta incluso lo amenazó a usted y a sus acompañantes, porque no solamente era la figura suya, sino también a todos los dirigentes sindicales. Entonces, ¿usted cómo sopesa todo esto frente a todas estas amenazas, a las movilizaciones que se están dando porque obedecen a un plan sindical, un plan de los sindicatos y de su central, sobre todo CONUSI, de presionar fuertemente el retiro de este proyecto? ¿Cómo usted está viendo esto en este momento? Gracias. Bueno, mira, desde ayer el secretario general de CONUSI envió al presidente de la Asamblea de Diputados, ya que se estaba en segundo debate, una nota para solicitar cortesía de sala. También la enviaron en horas de la mañana, muy temprano, al secretario general. Yo en realidad no conozco el detalle de cómo se aprobó la cortesía de sala, pero sé que un grupo de diputados la presentó en el Pleno y se aprobó. Nosotros habíamos salido a una manifestación del Parque Porras a la Asamblea y allí integramos una comisión. La nota de CONUSI decía que iban 10 miembros. Se hizo contacto con parte de la dirección de CONUSI y se planteó que solo podíamos entrar. Bueno, ahí se definió que fuera Fernando Sosa de FENATIA, que también es miembro de Ciela, que fuera la compañera Marlene de Sintú, y mi persona, en nombre de Suntra, era la delegación que CONUSI había establecido. Llegamos ahí, como todos conocemos, la asamblea está sitiada por policías desde el 1 de julio, mientras que el pueblo sufre el alto nivel de delincuencia, la policía tiene tomada la asamblea, cercada, etcétera, un pie de fuerza realmente absurdo. Al final, después de 2 horas, el diputado Carles con Diego salieron, nos dijeron que ya estaba la cortesía de sala y entramos. Fuimos a un recinto allí que es, digamos, previo a la entrada al Pleno. Ya estando adentro dijeron que iban solamente a entrar 2. Entonces al Pleno entró Sousa y entró la compañera Marlene y yo me quedé afuera. En la sala de espera, al rato me mandaron a buscar y entramos. Nosotros entendemos que en cualquier lugar donde usted pide cortesía de sala, el solicitante, una vez se la aprueba, usted le da la palabra para que le exprese al Pleno de la reunión, la que sea, las ideas que quiere plantear, y usted le da un tiempo. Bueno, usted tiene tantos minutos para plantear sus ideas. Esto no fue lo que ocurrió en la asamblea. Ahí hablaron 2 diputados. Cuando entramos estaba una diputada hablando sobre el tema del fuero maternal, después habló otro diputado, después le dieron una cortesía de sala al ministro de Comercio y finalmente siguió el debate de la ley, del proyecto de ley 354. Al final empezó a hablar el diputado Carles y él anuncia allí que a cada diputado le toca 30 minutos y que él de sus 30 minutos iba a dar 7 minutos al representante de CONUSI y al representante del otro sindicato que estaba ahí, que era una compañera. Y así fue. Cuando yo hago uso de la palabra, yo quiero que se me aclare. Desde el punto de vista metodológico, le digo a la presidenta que está dirigiendo el debate que cuál era la situación, que yo no la entendía. Que se supone que nosotros habíamos pedido una cortesía de sala, que el Pleno la había aprobado y que yo quería saber en qué momento yo iba a intervenir
en torno a lo que nosotros queríamos decir, porque nos interesaba dejar un planteamiento allí que fue a lo que fue. Que el diputado Carla había hecho una pregunta, pero que yo podía responder la pregunta porque a mí me interesaba hacer un planteamiento. Bueno, ella mientras consultó una y otra cosa, la cosa fue bastante enredada y dijo que yo tenía que hablar en el tiempo de Carla. Como yo tenía que dejar un mensaje, yo empecé a hablar lo que quería decir. Al rato, abruptamente, este individuo de nombre Jairo interrumpe lo que yo estoy diciendo, planteando que yo tenía que ceñirme según el reglamento interno a lo que se me había preguntado. Pero además, en un tono y una forma tan irrespetuosa, que dice que yo había ido ahí a hablar politiquería y que él no iba a permitir. Realmente este tipo es un tipo de la caverna, incapaz de poder entender la magnitud de un planteamiento que tiene que ver con lo socioeconómico, lo sociolaboral, que tiene que ver con lo laboral y que tiene que ver con todo un contexto. Y entonces, prácticamente la misma asamblea de los diputados empezaron entre ellos a hablar, no se sabía qué iba a ocurrir, empezaron a leer artículos del reglamento interno. Al final yo le pregunto a la presidenta, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Puedo seguir hablando? Y dice que no, que yo tenía que sentarme y esperar que otro diputado me hiciera una pregunta. O sea que en realidad esto fue un verdadero circo, porque lo normal hubiese sido, como ha ocurrido en otros momentos, en el que cuando se debate un tema, nosotros hemos ido ahí y al final se abre un espacio, usted habla, termina y ya después ellos siguen en su debate, en sus reglas, como corresponde, ¿no? Pero en realidad esto fue lo que ocurrió. Cuando ella me mandó a sentar, yo me senté al lado de los compañeros, hablamos, vimos que esto era un irrespeto y que no valía la pena seguir en ese circo y decidimos parar. Cuando nos íbamos, varios diputados, tanto sentados como algunos que se pararon, nos plantearon que no nos fuéramos, que para que siguiéramos explicando, pero si no me dan un tiempo, ¿cómo voy a explicar? Bueno, al final ya en la puerta, la diputada Kaira me dijo que ella había pedido sus 30 minutos y que me lo iba a ceder. Leandro Ávila estuvo hablándome allí también y otro diputado salió, Carles también salió, pero en verdad, si no hay una metodología clara con la que uno tiene que ser escuchado, respetado, ¿no?, en torno a la situación, no valía la pena. Así que nos reunimos, yo les dije que nos permitieran reunirnos a los delegados que estábamos allí y en consenso de nosotros tres, frente al agravio y frente a la falta de seriedad, una metodología real para el debate, por lo menos para exponer nuestro punto de vista, no era recomendable mantenernos allí y decidimos salir. Afuera hicimos la denuncia y luego después he visto unos videos donde el individuo amparado en el fuero ese que él tiene electoral y de estar sentado allí para desgracia del pueblo colonense, y me siento ofendido como colonense que un individuo como ese nos represente. A mí no me representa en realidad y creo que a la mayoría del pueblo panameño esa conducta gangsteril no representa a la mayoría del pueblo colonense. Entonces surtió una serie de amenazas, entre las cuales estaba que yo podía ir como quisiera, que etcétera, que en Colón no veíamos, etcétera. Bueno, eso tiene su forma de atenderse también, porque en el terreno ese que él está planteando estos temas, obviamente que él sabe que eso puede tener una respuesta igual, pero en realidad sería rebajarse a un individuo que francamente no vale la pena ni siquiera seguir hablando de esa situación, pero en realidad estamos frente a un cavernario incapaz de legislar, de pensar, de conectar el cerebro con la lengua, y ya lo hemos visto actuar, le pega a las mujeres, a las propias colegas allí, y cada vez que abre la boca es realmente una vergüenza nacional este individuo. Así que por ahora es lo que yo tengo que decir que ocurrió. Hemos sido ni siquiera escuchados, porque por lo general en la asamblea, aunque no te van a hacer caso, por lo menos te escuchan. En otro momento ha ocurrido así, y hay una serie de elementos que se querían plantear, entre ellos propuestas, pero la abrupta situación de este individuo obviamente imposibilitó esto, y así fueron como se dieron las cosas. Afortunadamente se estaba grabando en vivo, creo que el que estaba viendo y el video que tenemos deja muestra de lo que ocurrió,
Claro, ya lo demás que se acercaron a otros diputados y que hablaron con nosotros fuera del recinto no está grabado, pero el acto demencial del individuo en cuestión obviamente ha quedado demostrado, y además el acto gangsteril de amenazarme. Y eso ya es otro terreno que habrá que verlo en la dimensión que se presente, ¿no? Hay una preocupación que tenemos, compañeros, Sacha y Saúl, y es que si se llega a aprobar en tercer debate este anteproyecto, faltaría una parte importante de cómo se va a reglamentar todas estas cuestiones. Y lo digo porque aquí se hacen, en la Asamblea Nacional se aprueban proyectos de ley lesivos que después, cuando llega al órgano ejecutivo, si no le conviene al órgano ejecutivo, entonces no se sanciona y no se hace ley. Entonces, aquí hablan de unas disposiciones que se supone son transitorias, pero se presenta un anteproyecto que no tiene por ningún lado cómo se va a reglamentar todas estas cosas, cómo se va a reglamentar el tema de la disminución de la jornada de trabajo, que no va a ser superior a 8 horas, 4 horas, cuando haya necesidad de producción. ¿Cuáles son esas empresas que en realidad van a requerir este tema de las 8 horas, pero también el pago de esas jornadas de trabajo que pueden ser también extensivas, que pueden llegar a ser mucho más extensivas, y que el recargo de jornada extraordinaria dice que nada más va a ser el 25%, cuando en el Código de Trabajo hablan de otro monto. O sea, están pasando por encima de lo que está estipulado en jornadas extraordinarias en el Código de Trabajo. Es una cuestión terrible. Entonces, el salario también. Todo lo que es el salario mínimo, el salario como tal, que está determinado en el Código de Trabajo, que también Panamá ha suscrito convenios respecto a salario, política salarial a nivel de OIT. Todo eso queda como en el limbo. Y entonces en este proyecto aquí arropan a la OIT como que la OIT está de acuerdo con todas estas cosas que están aquí, el 13º mes, la segunda partida, la tercera partida del 13º mes, igualmente reducida completamente, y que afecta tanto a hombres como mujeres. Incluso la terminación de relación de trabajo, el mutuo acuerdo, como que aquí le quieren dar quieren como tratar esta figura que de hecho ya venía dándose todo esto en el pasado, pero aquí, con respecto a la situación de emergencia nacional, como que se quiere establecer como una norma. Incluso aquí dice que hasta el 31 de diciembre del 2020 van a seguir en vigencia, si se aprueba este proyecto, estas legislaciones. Pero ¿quién le dice al trabajador, al sindicato, que estas son medidas temporales? Y lo que los dirigentes empresariales han dicho, que el Código de Trabajo es una camisa de fuerza para la reactivación económica, para el desarrollo del país. ¿Ustedes qué piensan de esto? Señora Marcelina, es muy triste ver cómo los empresarios nos quieren llevar a años atrás. O es triste ver cómo hoy en día quieren que todo lo que se logró y se luchó muchos años atrás, hoy en día el gobierno quiere
deshacer todo eso, la lucha de muchas personas, incluso personas que fallecieron en esa lucha por lograr que hoy en día uno trabajara 8 horas, y el fuero maternal, las mujeres que tuvieron que ir a la calle, y todas esas luchas, hoy en día el gobierno quiera echarle un saco, amarrarlo y hacer lo que ellos quieren. Ponernos a trabajar 4 horas y que vayamos a trabajar 4 más, incluso, y después de la quinta nos quieran pagar recargo. Cuando vamos a salir trabajando como 12 horas en un día, cuando ya todo eso fue peleado. Quiere que volvamos de nuevo a las calles a pelear y a luchar por algo que ya nos corresponde, por algo que ya es de nosotros los trabajadores. A que las mujeres tengan que salir de dar luz y ya trabajar prácticamente. Eso es triste y lamentable por todo lo que estamos pasando, y nadie nos garantiza que eso se va a terminar en el 31 de diciembre del 2020. Eso es algo que no estamos seguros de eso. Y la única manera es luchar, unirnos y a la pelea. Así es, por eso es que en los minutos que nos quedan vamos a hablar un poco sobre el plan de movilizaciones nacionales que ustedes están ejerciendo desde hace algunas semanas atrás y que desde esta semana acordaron hacerlo de manera más unitaria, ¿no? Hay algunas centrales sindicales que están haciendo sus movilizaciones muy aparte. Se dieron cuenta al final, por ejemplo, CGTP, que estuvo en la mesa tripartita, Convergencia Sindical, esas dos centrales estuvieron en la mesa, se quedaron hasta el final, llevaron propuestas igual que CONUSI, igual que las demás centrales, pero con quien pactó el Estado fue con CONATO. Y ahí arrojó a las demás centrales, pero que al final yo sentí como que muchas de estas centrales que ahora están del otro lado de la barrera, están diciendo que no aprueban este anteproyecto, pero si ellos estaban ahí hasta el final y dejaron que esto ocurriera, ¿por qué no se gestó la unidad de parte de esas centrales que abandonaron ese barco y que ahora están en contra del proyecto 354? Bueno, es muy complejo la pregunta, habrían que llegarse a muchas conjeturas. Yo usé que el término de que mágicamente se llegaron a acuerdos en 3 días, que era imposible llegar a esos acuerdos 3 días antes. Y aquí lo que digo es que este mecanismo de diálogo de yo con yo, al final es el que opera. Eso mismo ocurrió en el 95 con la reforma del Código de Trabajo, en que un grupo de dirigentes sindicales entregaron los derechos de los trabajadores. Eso ocurrió en el 2005 con la reforma de Martín Torrijos a la Ley Orgánica del Seguro Social, y dicho sea de paso, hago un paréntesis aquí, este problema de orden laboral que existe, de suspensión temporal de los contratos de trabajo, está afectando duramente los ingresos de la Caja de Seguro Social. Y esto es importante rescatarlo, porque el próximo paso que el gobierno pretende dar es contra los derechos de los trabajadores en la Caja de Seguro Social. Esto es importante, ¿eh? Cierro el paréntesis. Entonces, estos mecanismos también se utilizaron cuando aumentaron el pasaje en el periodo de Mireya, y así se ha utilizado desde el mismo periodo en dar hasta aquí. Al final, siempre se trata de decir a la población de que eso no fue lo que se acordó otra cosa, etcétera, pero todo esto para que reine la confusión y que no se asuma las responsabilidades que tiene cada quien en medio de una situación común. Las actas están allí, están por escrito, las grabaciones también del famoso diálogo, de forma unitaria, las 8 centrales, hasta 3 días antes que terminara el diálogo, cuando salimos de allí, los de CONUSI y las otras 2 organizaciones, era imposible llegar a ningún acuerdo. Es más, la propuesta nuestra de subsidio de 500 balboas a los contratos suspendidos y renta mínima de 500 era la propuesta de los 8. Y ahora salen con la reforma esa de que hasta el 75% puede sustituirse en Vale Panamá.
Y así, el decreto 101 es una autoría de esa mesa. Revisen los famosos acuerdos y se van a dar cuenta al compararlo con el decreto 101. Entonces, aquí hay que asumir responsabilidades y cada quien debe cargar con la suya. Después viene el asunto que públicamente, porque también hay que tratar de apegarse o apegarse a la verdad, no tratar, apegarse a la verdad, que después empiezan a decir, no, eso no fue lo que aprobamos, eso no fue en consenso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso queda para los anales de la historia, para que lo revisemos y lo veamos. Yo recuerdo esa frase también vista en la reforma del 95 y en otro paraje que ya he citado. El llamado a la unidad. Fíjate, este es un tema ampliamente debatido en el movimiento popular. Y no es solo concerniente al movimiento sindical y popular, es el problema de la unidad del pueblo en términos generales. Incluso si te vas al aspecto religioso, hay un fraccionamiento de distintas corrientes, tendencias, etcétera, en lo religioso, lo cual funciona. En lo sindical ocurre lo mismo, igual a nivel ideológico, político, en fin. Ahora, la unidad concebida como la entendemos, la unidad desde la base, es decir, si yo digo representar trabajadores, yo debo procurar defender los intereses de los trabajadores. Yo no tengo que defender los intereses de la patronal, ni tengo que defender los intereses del gobierno, ni de ningún partido político tradicional. Yo tengo que defender los intereses de los trabajadores. Eso es así de llano. El sindicalismo real es un sindicalismo clasista de por sí. Y voy a poner unos ejemplos para que todo el mundo lo entienda facilito. Usted escucha a los representantes de CONEP, de APEDE, de CAPA o cualquier otra organización patronal defender los intereses de los trabajadores. Usted lo escucha a ellos defendiendo sus intereses. Lo escucha a ellos plantear sus pretensiones contra los intereses de los trabajadores. Esas herramientas son clasistas. Defienden los intereses de la clase que ellos representan, que es la clase de la burguesía nacional. Los sindicatos, las organizaciones obreras y populares están obligados a defender los derechos de los trabajadores y del pueblo. Y en esa defensa, usted tiene no solo que decirlo en el verbo, tiene que practicarlo. Porque tiene que haber una conjugación entre lo que usted piensa y entre lo que usted hace. Pero como todos sabemos, una parte de la dirigencia sindical, y no solo en Panamá, en el mundo también ocurre, responde a los intereses del otro bando. Y así es como podemos explicar las cosas que ocurren. Con esto quiero decir, que fíjese, ahora que se habla de seguro social, yo he escuchado voceros de los que se fueron en el 2005 contra los intereses de los trabajadores. Aprobaron los dos subsistemas que hoy existe, el individual y el de solidaridad entre generaciones. Ellos hoy dicen que tienen que regresarse al sistema único de reparto puro o solidaridad entre generaciones. Pero ellos no son capaces de hacerse una autocrítica y decir, yo avalé esto, yo fui cómplice de esto, pero me equivoqué. Creo que debemos regresar. Ellos no dicen eso. Ellos salen por ahí como si fueran los paladines de la justicia a decir, hay que regresar sin reconocer lo que ya hicieron previamente. Entonces, esta es parte del problema que tenemos y la unidad no se puede medir en función de cúpula. La unidad tiene que medirse en función de base, en función de pueblo, en función de gente y de organizaciones, sí, pero el deber de las organizaciones que defienden trabajadores y que defienden al pueblo es defender sus intereses, no regalárselo ni transarlo con los gobiernos ni con los empresarios. Y ahí está la historia para que la revisemos. Así mismo, ha pasado con todas, usted tiene razón, ha pasado con las reformas a la Caja de Seguro Social, las reformas al Código de Trabajo, e incluso para la época de la invasión de Panamá, las medidas, la invasión de Estados Unidos hacia Panamá, las medidas tuvieron en todo ese proceso antes de la invasión y después de la invasión, y ustedes saben lo que ocurrió con la privatización después de empresas, prácticamente la venta del país al sector transnacional. Unos minutos, vamos a 5 minutos, nos vamos a ir a 5 minutos más
para saber qué hacer frente a esta decisión de la Asamblea Legislativa de prácticamente darle salida rápida a este proyecto, y es posible que mañana ellos determinen aprobar esto en tercer debate y lo pasen al órgano ejecutivo para su sanción. ¿Qué va a hacer el movimiento sindical? ¿Cómo va a responder ante esta situación? Sasha. Mañana tenemos una concentración en las 5 de mayo. Vamos a seguir luchando. Tenemos que salir a las calles a pelear por nuestro derecho. Tenemos que pelear por el fuero de maternidad. No es posible que hoy en día hay 1.600 embarazadas esperando poder cobrar su subsidio y cosa que no se va a poder. No entendemos todavía cómo es posible que la ministra, siendo una mujer, una madre de familia, ella acepte que estas cosas se den. Ella apruebe todas estas cosas. Eso no se puede dar. Nosotros lo exhortamos, lo invitamos a todo el pueblo panameño a que salga a la calle, a que vaya a pelear, que vaya a luchar. Muchas personas pensamos que esto en el momento no nos afecta, pero lastimosamente nos afecta a todos porque tenemos hijos, tenemos nietos. El día de mañana todos vamos a sufrir las consecuencias. Así que tenemos que salir a la calle. Esa es el única arma que tenemos, salir a la calle y pelear. Pelear para que estas cosas no se den y que se puedan derogar esas leyes que quieren hacer hoy en día. Muy bien, Saúl, como ya... Yo diría lo siguiente. Este tema no termina mañana con la aprobación en tercer debate, ni tampoco con la promulgación de la Gaceta. Este es un problema de resistencia del pueblo. Tenemos señal. Hoy somos a hacer miles y el pueblo se va a levantar contra este nivel de opresión que tenemos. Entonces, la formalidad de aprobar en primero, segundo, tercer debate, nosotros sabemos quién tiene la mayoría en la asamblea y por qué se comporta como se comportan, pero esta no es la primera vez que ocurre esto. Esta es una historia repetida una y otra vez. Pero la verdad es que el pueblo sale a la calle también. En medio, a lo largo de la pandemia, el pueblo estaba en la calle, el bono famoso, y exigiéndoles. Hasta ahora nos movemos un núcleo de compañeros en todo el país que estamos sosteniendo la dignidad de nuestro pueblo, que estamos sosteniendo la lucha de nuestro pueblo, pero no podemos sustituirla. Es el pueblo el sujeto histórico de esta lucha para transformar su realidad. Y nosotros estamos ya... Parece que tenemos problemas con la señal de la red del compañero. Vamos a esperar que se establezca un poco. Y importante que este espacio Inteligencia Colectiva está a la disposición de todos los dirigentes sindicales, de las dirigentas sindicales. Vamos a estar como los compañeros en la calle, realmente en espera, en la expectativa de cómo queda la situación. Y esta es una tribuna que no necesariamente vamos a tener que tenerla los jueves, sino como que los acontecimientos se están dando demasiado rápido. Los dirigentes sindicales necesitan tener un espacio para poderse dirigir a sus membresía, al pueblo trabajador. Entonces, este espacio Inteligencia Colectiva está a disposición de todos los sindicatos que realmente son clasistas, que se oponen a este proyecto malévolo que pretende, es la punta de iceberg para echarle mano al Código de Trabajo.
La verdad es esa. Y no hay que dejar de dejarse arrebatar los derechos ya conquistados. Porque como decía Sacha, nos quieren llevar a 200 años atrás, Sacha. Cuando hace 200 años atrás los sindicatos estaban luchando por bajar 14, 16, 18 horas de trabajo a 8 horas, donde la mujer trabajadora estaba luchando por sus derechos laborales, donde se estaba librando una batalla por un salario digno. Entonces, están queriendo llevar a los trabajadores a una lucha que inició el movimiento sindical. A eso estoy segura que el movimiento sindical no le teme. Al contrario, pero se necesita la unidad, la solidaridad, la firmeza y la capacidad de los dirigentes en llevar a cabo esta lucha. Entonces, esperemos, seguramente esta semana va a haber una evaluación de las acciones realizadas y seguramente va a haber anuncio luego de nuevas acciones. Eso es seguro. Y Saúl, yo le decía a los compañeros aquí que están acá que este espacio está a disposición de todos los que quieran utilizarlo para divulgar la situación al pueblo panameño. Y no necesariamente tendrá que estar los jueves. Puede ser que sesione, dada la gravedad en la que estamos, todas las semanas si es posible y estar a la expectativa. Porque los medios de comunicación tradicionales tienen un cerco bien así grande a los dirigentes sindicales. No los invitan a ningún espacio. Parece que tenemos problemas con la señal de la red del compañero. Vamos a esperar que se establezca un poco. Y importante que este espacio Inteligencia Colectiva está a la disposición de todos los dirigentes sindicales, de las dirigentas sindicales. Vamos a estar como los compañeros en la calle, realmente en espera, en la expectativa de cómo queda la situación. Y esta es una tribuna que no necesariamente vamos a tener que tenerla los jueves, sino como que los acontecimientos se están dando demasiado rápido. Los dirigentes sindicales necesitan tener un espacio para poderse dirigir a sus membresía, al pueblo trabajador. Entonces, este espacio Inteligencia Colectiva está a disposición de todos los sindicatos que realmente son clasistas, que se oponen a este proyecto malévolo que pretende, es la punta de iceberg para echarle mano al código de trabajo. La verdad es esa. Y no hay que dejar de dejarse arrebatar los derechos ya conquistados. Porque como decía Sacha, nos quieren llevar a 200 años atrás, Sacha. Cuando hace 200 años atrás los sindicatos estaban luchando por bajar 14, 16, 18 horas de trabajo a 8 horas, donde la mujer trabajadora estaba luchando por sus derechos laborales, donde se estaba librando una batalla por un salario
digno. Entonces, están queriendo llevar a los trabajadores a una lucha que inició el movimiento sindical. A eso estoy segura que el movimiento sindical no le teme. Al contrario, pero se necesita la unidad, la solidaridad, la firmeza y la capacidad de los dirigentes en llevar a cabo esta lucha. Entonces, esperemos, seguramente esta semana va a haber una evaluación de las acciones realizadas y seguramente va a haber anuncio luego de nuevas acciones. Eso es seguro. Y Saúl, yo le decía a los compañeros aquí que están acá que este espacio está a disposición de todos los que quieran utilizarlo para divulgar la situación al pueblo panameño. Y no necesariamente tendrá que estar los jueves. Puede ser que sesione, dada la gravedad en la que estamos, todas las semanas si es posible y estar a la expectativa. Porque los medios de comunicación tradicionales tienen un cerco bien así grande a los dirigentes sindicales. No los invitan a ningún espacio de opinión ni de información. Entonces, queríamos decirles a todos esto. Inteligencia Colectiva ya tiene su página, su fanpage. Vamos a transmitir desde ahí, porque ahorita se transmite desde mi cuenta personal. Va a tener su propio espacio, o también un correo electrónico que hemos habilitado para recibir denuncias, para recibir también algún tipo de apoyo, de divulgación de todo lo que está ocurriendo aquí, no solamente al movimiento sindical, sino al pueblo en general. Entonces, este espacio es de ustedes y la próxima semana, quiero anunciarlo desde ya, vamos a analizar la coyuntura nacional con todos estos elementos que hemos estado viendo desde el 3 de julio en adelante, con un sociólogo que se llama Alonso Ramos. Alonso también dirige el espacio Antónima, es un aliado del movimiento social panameño, y en miras de eso, de ir ganando aliados, de ir buscando la unidad con todos las organizaciones posibles. De hecho, este espacio va a contribuir a eso. Y estamos dispuestos a ayudarles desde esa perspectiva. Además me dice, Marcelina, queremos transmitir tal cosa y los pongo como anfitriones alternativos en este espacio. Entonces queremos agradecerle a los dos compañeros y un saludo al secretario general de Ciela, al compañero Parfay, que me hizo la conexión con Sacha Caraballo, a Saúl Méndez por estar esta noche aquí. Si tienen algún mensaje final o alguna cosa que plantear, este es el momento. Sacha. Muchas gracias, señora Marcelina, por darnos este espacio para que el pueblo sepa lo que se está viviendo y tenga noción de las cosas por las que estamos pasando. Sabemos, la mayoría de los que estamos aquí sabemos que el PRD está acostumbrado a estas cosas. La primera reforma del Código del Trabajo la hicieron ellos y ellos acostumbran a eso. Así que los exhorto a que nos acompañen en las calles, a que luchemos y a que peleemos. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos y la pelea es peleando. Mañana hay una marcha hacia la Asamblea de Diputados. ¿A qué hora? ¿Y desde dónde sale? Señor Saúl, ayúdeme ahí. Sé que hay una concentración en las 5 de mayo. 5 de mayo. Es una concentración en las 5 de mayo a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, ya saben, compañeros, compañeras que nos ven en Facebook Live, acompañen a todo el movimiento sindical, el movimiento social panameño en esta lucha, porque se viene... Yo quería despedirme también, si me lo permite, Marcelina. Claro que sí. Gracias. Yo primero agradecerle a Sacha que compartió tribuna conmigo. Realmente un honor ver a mujeres sindicalistas
desarrollando este planteo y además relevo, que es importante, ¿no? Y eso para mí sin duda representa un vasto campo de felicidad, porque de eso se trata, que la lucha la hacemos todos juntos, ¿no? Hombres, mujeres, a efecto de defensa de los derechos. También a ti, Marcelina, con el cual he tenido el privilegio también de luchar juntos hace algún tiempo por este espacio, inteligencia colectiva, de haber podido desarrollar en la noche de hoy a Galia, la proletaria, que pues sin duda ha desarrollado junto contigo este espacio y espacios que se van desarrollando desde una perspectiva que Galia nos honró en poder dar palabras de reconocimiento en el momento que hizo la inauguración, palabras de inauguración, y finalmente a todos los que han dedicado su tiempo a escuchar en este momento. Vi a varias compañeras aquí también conectadas, compañeros, y a los que pues por las redes nos están viendo y nos van a ver una vez se suba el material, ¿no? Así que las luchas son en las calles, ahí es donde nos vamos a liberar, ahí es donde vamos a conquistar, allí es donde se han conquistado las grandes conquistas del movimiento obrero, y nosotros los trabajadores contemporáneos, en un mensaje de clase, debemos decir lo siguiente: no vamos a renunciar a lo que con mucho sacrificio otras generaciones de obreros conquistaron, que costó sangre, sudor, heridos, muertos, huelgas, en fin. Vamos a defender nuestros derechos y vamos a luchar por cambiar esta realidad, que es una realidad dura, perversa contra la mayoría del pueblo. Así que con esto termino y espero que todos pues tengan una buena noche y sigamos cuidándonos, ¿no?, frente a esta terrible situación. Claro que sí, agradecidas a los dos, tanto al Suntra como a Cielas. La próxima semana vamos a tener un programa ya tipo coyuntural, donde vamos a analizar toda esta situación ya de una manera más integral, ¿no? Más política y desde el punto de vista social, en donde el pueblo panameño es el que está siendo afectado por esta pandemia. Y los ricos, más ricos, pero quieren más. Entonces vienen por más y nosotros, y ahí nos vamos a encontrar todos en el lugar donde el momento histórico nos